Pensé Al que no, recibir a que no le iba a decenas, calar. decenas de miles de personas a lo largo de casi 8 años en la Asamblea, usted se da cuenta que el 95% de los problemas no está en las leyes, sino en la falta de aplicación de las mismas y en el desgobierno que ha venido existiendo en el Ecuador. Entonces, como a mí no me llama el poder, como usted muy bien lo dice, primer poder del Estado, presidente del primer poder del Estado, a mí no me llama el poder, a mí lo que me llama es el servicio. Decidí renunciar para candidatarme a la presidencia de la República para resolver desde el gobierno los problemas que nadie resuelve, que son los problemas de la familia ecuatoriana. Esa es la verdad. Eso le preocupa. Me preocupa muchísimo porque yo amo este país, amo a mi familia y amo a mi gran familia que es el Ecuador. Y veo que en este pretexto de que hay que arreglar al Ecuador, priorizando la deuda externa sobre la deuda social, se ha dejado abandonada a la gente. Hoy la gente vive con miedo en el Ecuador. La familia ecuatoriana vive con mucho miedo. Miedo de no encontrar empleo, miedo de perder el empleo que tiene ahora con los apagones, miedo que la plata no le alcanza, miedo de que lo roben, de que lo asesinen, de que lo secuestren, de que lo violen, de que lo vacunen, miedo de ir a un hospital público, no hay una medicina, la seguridad social no lo atienden, en una dializadora ya hasta les cortan la luz a las dializadoras, ya han bajado las atenciones a la gente que necesita diálisis con urgencia, no hay ni siquiera los medicamentos para hacer diálisis, no hay medicamentos para enfermedades catastróficas no contagiosas, hipertensión, diabetes, ahora la gente le dice en la calle ya no hay ni paracetamol, peor aún pues para enfermedades oncológicas como el cáncer, no hay medicamentos. Imagínese que usted viva en una familia en donde no tiene un ingreso, no puede conseguir un empleo, no lo atienden en la salud, vive en una inseguridad terrible, sus hijos van a una escuela fiscal donde no hay ni siquiera techo, hacen colecta entre los padres para hacer una minga de limpieza, hacen colecta para comprar una batería sanitaria, el profesor que llega al pueblo rural, no le gusta el pueblo, se manda a cambiar y se queda 2 meses sin maestro, esa escuela fiscal. Eso es lo que tenemos que terminar en el Ecuador. La política está mal enfocada, la política tiene que ser primero tu familia primero tu familia. Y arreglar los problemas de la familia ecuatoriana, y gran parte de esos problemas se arreglan con dinero en el bolsillo. Y eso es lo que hay que hacer, cambiar la política pública para transferir la plata que administra el Estado muy mal, para que la administre la familia ecuatoriana, que la administra muy, muy bien. ¿Qué hizo en la asamblea por todo lo que usted ha descrito? La asamblea no hace administración, la asamblea no gobierna, la asamblea legisla y fiscaliza. Y ese es el peor, digamos, malentendido, y que se han encargado los gobernantes de turno de decir, es que la asamblea no me deja gobernar. O sea, perdónenme la mayor estupidez que yo he escuchado en mi vida, porque la asamblea no gobierna. El que ejecuta es el poder ejecutivo. La asamblea fiscaliza y la asamblea legisla. Las leyes muchas veces que aprobó la asamblea, que aprobamos muchas, por ejemplo, para fomentar el comercio fronterizo, esta es una provincia fronteriza, la ley para dinamizar el campo ecuatoriano, reverdecer el campo ecuatoriano con la agricultura, con la ganadería, esta es una provincia de agricultura. Las leyes de la seguridad social para prohibirle la metida de mano a los fondos de la seguridad social por parte del gobierno, la vetaron totalmente el presidente de la República. Este presidente la vetó en la ley, la que le lleguen las rentas automáticas a los gobiernos autónomos descentralizados, ley que yo también propuse, que se aprobó en la Asamblea, la vetó totalmente este gobierno. Entonces, en pocas palabras, voy a seguir tomándome tus rentas que te pertenecen por Constitución y por ley para el gobierno central. Entonces, yo sí hice mucho por la gente, pero si no hay quien ejecute eso, o al contrario, o vetan los proyectos de ley que van a favor de la gente, porque el interés del gobierno es financiarse el gobierno en vez de mejorar la calidad de la vida de la gente, entonces estas son las consecuencias que estamos viviendo. ¿Qué ley sí se aprobó? No, pues se aprobaron 30 leyes que van en materia de equidad salarial, por ejemplo, en el tema de que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres para el mismo puesto que ocupan. Se aprobaron leyes en materia de educación, se aprobaron leyes en materia de seguridad, cambios al Código Orgánico Integral Penal, se aprobaron todas las leyes que envió el presidente de la República en materia económica, con carácter económico urgente, excepto el IVA,
que no lo aprobó la Asamblea, que pasó por el Ministerio de la Ley. Se aprobaron los 5 proyectos de ley que envió el presidente en base a la consulta popular. Presenté inclusive la ley que se olvidaron de presentar del gobierno para que las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto con la Policía Nacional, que era parte de la consulta popular. Es decir, dentro de las 30 leyes, 10 fueron enviadas por el Ejecutivo en el periodo que yo estuve ahí, y se aprobaron leyes en materia de seguridad, y dejé presentadas leyes también en materia de seguridad. Por ejemplo, dejé presentada la ley en donde pido que el delito de violación sea un delito imprescriptible, porque cuando usted habla con los colectivos y con las madres que han sido víctimas sus hijas de femicidio, de abuso, de violación, los delincuentes hacen artimañas en los juzgados para que se pase el tiempo, que los puedan condenar y meterlos presos, y están sueltos esos violadores en las calles. Entonces, he pedido que sea imprescriptible ese delito, entre muchas otras cosas. Claro, pero eso de responsabilidad, ¿de quién sería de que estén en la calle sueltos? El sistema judicial del país, que no tiene control por parte de quienes tienen que controlar a los jueces. Por eso es que en materia de seguridad, yo hablo de 2 cosas principalmente en materia de seguridad, porque la seguridad es transversal. Lo primero que hablo es que tiene que haber patrullaje preventivo 24/7 en circuitos y subcircuitos, pero que tienen que haber las camionetas. Se necesitan 1.871 camionetas según el informe de la policía, un 10% aproximadamente para cuando entran al taller, pero se necesita el mantenimiento, el combustible, el rancho para el policía, es decir, la comida, y se necesita la dotación completa, el casco, el chaleco, la bala, la pistola. Se necesita controlar las cárceles, pero se necesita también meter preso a los jueces y fiscales corruptos, que son igual de delincuentes que los delincuentes que están en la cárcel, que sueltan a esos delincuentes y los sacan de las cárceles, con las mismas condenas de los delincuentes que sacaron. ¿Qué pasa hoy en día? Salen los delincuentes de las cárceles con estos jueces y fiscales corruptos y no pasa nada. ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura para sancionar a esos jueces? No, el Consejo de la Judicatura no es para eso, para administrar la justicia. Por eso es que una de las reformas también que hay que hacer en el Ecuador es pedir en una consulta popular si la gente quiere continuar con el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2 instituciones que a mi criterio deberían desaparecer lo más rápido que inmediatamente. Muy bien. Cuando Montesquieu proponía esta división de poderes, en principio pensaba que se había equivocado, ¿no? De legislativo, ejecutivo, judicial, pero escuchándolo a usted, ¿cómo describe la función, el trabajo de cada uno de ellos? Digo, no, pues el Ecuador es uno solo, no es una cuestión del poder legislativo, que los jueces por acá a otro lado, yo hago lo que a mí me da la gana, el ejecutivo por allá, sino que es un conjunto, además un país. Lo que pasa es que los mandatarios de turno siempre han dicho es que la Asamblea no me deja gobernar. Y la gente cree eso porque no entiende que la Asamblea no gobierna. Es que el gobierno es el que gobierna, la Asamblea legisla y fiscaliza. Es una barbaridad aceptarle a un presidente que mañana diga la Asamblea no me deja gobernar. Otra cosa es no trabajar juntos, porque yo creo en la separación de poderes del Estado y creo en la no interferencia entre los poderes del Estado. Pero otra cosa es trabajar en conjunto para dar gobernabilidad, que es una cosa muy distinta, entendiéndose la gobernabilidad como la buena política pública del trabajo en conjunto, en este caso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para resolver los problemas graves y urgentes de los ciudadanos, que es lo que hicimos nosotros. Veníamos de una muerte cruzada, yo tomé la Asamblea después de una muerte cruzada con el 2% de popularidad, la llevé al 63% de aceptación, y dimos gobernabilidad. El país sentía que había estabilidad política mientras yo fui presidente de la Asamblea. Tanto así que me pedían, no se vaya, ingeniero Kronfle, por favor, presidente, continúa ahí. Le dije, señores, por 6 o 7 meses, más allá que se dejó una agenda abierta que se tenía que cumplir en los plazos, que eso recortaba el riesgo de dejar 6 o 7 meses en la Asamblea Nacional hasta el final del periodo, la responsabilidad que suba alguien que no sepa nuevamente cómo manejar este país 4 años más es muy grave. Entonces decidí optar por resolver que tenía que ir realmente al gobierno para resolver los problemas de la gente, porque estos 4 años más, como se está manejando, esto no aguanta. Ahora es una barbaridad. Ahora usted es consciente de que el Partido Social Cristiano hace mucho tiempo que no asume el poder y sin embargo creen que toda la vida ha estado cogobernando desde la Asamblea y desde el Poder Judicial. ¿Es posible reconocer eso o no? Y que el Partido Social Cristiano un poco ha disminuido su potencial político que otro tenía
No lo sé si lo va a asumir usted eso, porque hace falta un nuevo liderazgo efectivo. Déjeme decirle un par de cosas y le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de contestarla con claridad para la audiencia. Al Partido Social Cristiano lo vienen matando desde hace bastante tiempo atrás. ¿Quién? La opinión publicada, no la opinión pública, la opinión publicada, que es un grupo minúsculo de periodismo que hace opinión publicada. Cuando usted va a la opinión pública, que es el pueblo, que es muy diferente que la opinión publicada, quieren al Partido Social Cristiano porque es el único partido que les ha dado obras y servicios. Y en muchas provincias del Ecuador, en muchas, no solamente en Guayas, en muchas. Todos los alcaldes social cristianos han hecho transformación positiva, los prefectos han hecho transformación positiva en las ciudades, en las provincias, reconocida por la gente. El Partido Social Cristiano está más fuerte de lo que usted se puede imaginar, está más fuerte que nunca su estructura. Perdóneme la interrupción, ¿Cómo pero en Guayaquil, Guayas y Guayaquil, que era su bastión, me refiero bastión del Partido Social Cristiano, ¿lo cedieron o lo perdieron? No, Guayas y Guayaquil siempre ha sido un bastión en donde para alcalde se ha votado por el Partido Social Cristiano. Bueno, ahora lo perdimos, pero normalmente ha pasado así, se perdió por, no quiero ahorita culpar a nadie ni poner el dedo en la llaga, más allá que el problema no es el dedo, el problema es la llaga, cuando uno pone el dedo en la llaga. Y usted me está entendiendo a qué me refiero, pero siempre ha sido un bastión. Hoy le dicen que lo bueno vuelva, que la hora regrese. Entonces, ahí están extrañando el regreso del Partido Social Cristiano. Pero déjeme decirle a nivel nacional, que es lo que me interesa hablarle en este momento. Una estructura muy fuerte, dato mata relato. Cuando comenzó el señor Lasso y los gobiernos de turno a decir, es que el Partido Social Cristiano está con el correísmo, llevamos las encuestas de las votaciones de la Asamblea. ¿Por qué dónde podemos estar con el correísmo? Combatimos a Correa en las urnas. Nunca nos aliamos en una segunda vuelta con el correísmo, hablemos claro. Esta vez lo hicimos con Noboa, la vez pasada lo hicimos con Lasso. Hoy vamos con candidato independiente. Jamás hemos estado aliados electoralmente al correísmo. Tercero, cuando se llegó a un acuerdo de gobernabilidad, fue de Lasso con el correísmo, nosotros fuimos testigos. Lo mismo pasó del señor Noboa con el correísmo, nosotros fuimos testigos. Porque normalmente el gobierno es el que va a gobernar, es el que quiere acuerdos legislativos, no los que no están en el gobierno. Entonces, hay que decirlo con claridad, porque, vuelvo y le repito, el dato mata el rato. Cuando usted ve las votaciones en la Asamblea, el partido de gobierno ha votado y prácticamente igual que nosotros en todas las votaciones de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo? Cuando la política pública es buena, no importa si la propone el correísmo, Pachacuti construye independientes, el gobierno o el Partido Social Cristiano, la apoyamos. Cuando la política que se quiera hacer en la Asamblea es mala, así venga de nuestro partido, escúchenme bien, la rechazamos. Porque nosotros estamos a favor de la gente, no estamos a favor de ninguna ideología partidista. Además, yo le digo personalmente, yo no soy una persona ni de izquierda ni de derecha, como buen empresario soy de resultados. Si usted me da el resultado, señor, que el resultado es, hay que trabajar por la familia ecuatoriana. Porque ¿cuál ha sido el resultado de los gobiernos hoy? Vamos a arreglar el Ecuador. ¿Y qué significa arreglar el Ecuador? Están confundidos, totalmente. ¿Qué significa? ¿Tener más reservas en el Banco Central? ¿Qué es lo que significa arreglar otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque todos los gobiernos lo que han hecho es dos cosas en materia económica, más deuda y más impuestos. Entonces, seguirle sacando dinero a la gente. Entonces, yo le hago esta pregunta. Yo no he visto un banquero internacional, que normalmente son nacionales disfrazados de extranjeros, pero un banquero internacional que se muera porque se le dice no te puedo pagar ahora, te voy a pagar en 8 meses, en 1 año te voy a reestructurar tu deuda. No he visto uno morirse por eso, pero sí por pagarle a ese banquero internacional primero, he visto 1000 personas muriendo de diálisis, he visto niños muriendo en los hospitales. Entonces, ¿qué está primero, la deuda externa o la deuda social? Y si vamos a seguir endeudándonos cada día más, dizque para arreglar el país, para subir las reservas del Banco Central y una serie de cosas que hablan, que ya los números macroeconómicos están bien, y usted le pregunta a la gente, usted se levanta a las 3 de la mañana pensando cuánto es lo que debe el Ecuador a un organismo internacional, nadie le contesta eso. Cuando usted le pregunta a la gente, usted se levanta a las 3 de la mañana pensando en cómo va a parar la olla, cómo va a curar a su hijo, cómo va a curar a su esposo, cómo va a conseguir un ingreso, todo el mundo se levanta por eso. Por eso es que la política está mal concebida. Cuando maneja el dinero el Estado, el Estado, el dinero del país, repito, cuando maneja el Estado el dinero del país, el Estado despilfarra
es corrupto, no prioriza el gasto, cada día gasta más y le ingresa menos. Miren las empresas públicas, Petroecuador cayendo la producción petrolera, las empresas públicas todas en rojo, no administran, están en manos de gente que no son técnicas. ¿Por qué no están manejando los colegios profesionales, las hidroeléctricas, por ejemplo? Colegios de ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, civiles, abogados, el colegio de abogados. ¿Por qué? Porque están metidos ahí pipones y gente que no sabe absolutamente nada de la materia. Entonces, el Estado despilfarra y el ciudadano, con lo poco que tiene, la mujer ecuatoriana, que es la mejor economista de este país, porque no hay ningún ministro de Economía ni presidente que le diga cómo administrar el hogar a la mujer ecuatoriana, multiplica la plata, hace que alcance, hace que rinda para la olla, vista a su familia, la cura, le da educación y entretenimiento. Nunca se le pierde un centavo, nunca va a haber corrupción en ese manejo, al revés, multiplica la plata y hace que alcance, es mucho más eficiente. Entonces, ¿por qué no podemos transferir los recursos del Ecuador que pasen de manos del Estado a manos de la familia? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo? Bajando impuestos, subiendo salarios, recuperando el bono de desarrollo humano, manteniendo los subsidios a la bombona de gas, por ejemplo. Y esto no es politiquería. Yo le digo cómo se hace, puntualmente, y de dónde se sacan los recursos. Y por último, se necesita pedir prestado dinero afuera. Pide el dinero prestado afuera y pague la deuda interna, la deuda social, en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad. Y sustituya la deuda sin crecer la deuda. Si esto no es tan complicado, lo que no se sabe administrar. Le voy a comentar algo, no preguntar, sino comentar algo muy, muy fácil para nosotros, muy recurrente. Pues toda la inversión está en Quito y Guayaquil, a veces Cuenca. Hay un enorme discrimen, que usted debe saberlo. Todos los gobiernos, presidentes casi han sido guayaquileños. Todos los ministros, en su mayoría, son guayaquileños. Solo gobiernan para Quito y Guayaquil, allá invierte todo. Incluso ¿usted tiene inversiones en el exterior o en el Ecuador? No, en el Ecuador. En el exterior no. No. Ya, muy bien. El Ecuador es Quito, Guayaquil y para de contar. Aquí no lo tenemos nosotros, por eso es que hay una enorme migración, ¿no?, de la gente al interno del país o fuera del país. Porque hay un enorme discrimen con el que hemos convivido siempre, pero ya eso es un tema de responsabilidad de ustedes, ¿no? Tienen ciudades muy grandes que con eso es suficiente para elegir un presidente, o sea, asambleístas se los llevan más, ahora vamos a tener más asambleístas, ustedes en el Guayas van a tener más asambleístas, nosotros no superamos los 4 asambleístas porque no hay más población, al contrario, pues es posible que algún día los perdamos porque vamos disminuyendo, porque no hay inversión pública acá ni empresa privada tampoco en Loja. Pero no sé, nosotros somos felices, vivimos así, nos hemos acostumbrado a este tipo de discrímenes que viene de parte de la política, pero aquí sí estoy seguro que va a encontrar buena comida, gente buena. Y muy educada, es la provincia quizás con la gente más educada del país. Pero por ser tan educaditos nos hacen lo que nos han hecho, no reclamamos y hemos sufrido este flagelo de la discriminación. No obstante, yo creo que aquí tiene candidatos de la provincia de Loja que ojalá algún día pues puedan, si llegan, pues puedan ayudar a la provincia. Déjeme darle mi opinión sobre su comentario, que creo que es importante. A ver, primero, yo no creo en el regionalismo, yo creo en el nacionalismo. Yo creo que el Ecuador ya tiene que parar los regionalismos, que la sierra, la costa, que el serrano, que el mono, que esas cosas no nos hacen bien a nadie. Tenemos que ser nacionalistas. Segundo, el problema del centralismo ha generado una cantidad de inconvenientes en todo, porque hay un refrán coloquial que dice: el que parte y reparte se lleva la mejor parte. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el centralismo, que es algo que nosotros queremos y hemos venido luchando como partido. Usted lo sabe, el Partido Social Cristiano siempre ha sido descentralización, no podemos seguir centralizados. Tercero, la fórmula de distribución de los recursos que por Constitución y por ley le corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados es una fórmula que hay que revisarla. Nadie la entiende, pero finalmente se ven favorecidas ciertas provincias en esa fórmula, y eso hay que corregir. Las provincias no están recibiendo, la obra pública primero no existe en todo el Ecuador. No solo aquí, perdón, eso sí les tengo que aclarar. Dígame usted una obra emblemática de este gobierno, dígame una. No hay. Entonces, cuidado.
Cuidado con las cosas. No, Esta provincia... se anuncia una autopista de Cuenca a Guayaquil. no, pues se anuncia Pero, se anuncia una cárcel, se anuncia, no, se anuncia. Lo que le quiero decir es que todo es a Guayaquil, todo termina en Guayaquil. Pero se anuncia, pero no se hace, pues. Bueno, no existe. La Cuenca, la Machala, Guayaquil tampoco, se anuncia hace 20 años, no existe. Guayaquil, la Machala, Cuenca, a través del pasaje, también anunció hace 20 años, tampoco existe. La Catamayo, Loja, 4 carriles anunciada también hace años, tampoco se hace. Perdóneme, la obra pública no existe en este momento en el Ecuador. El presupuesto general del Estado es un Estado contable en donde los egresos son más que los ingresos y no hay ningún mecanismo de desarrollo. Eso conmigo se acaba. Por eso yo voy a comenzar con un presupuesto base cero. Sí, pero ahí le recuerdo, usted que conoce Guayaquil, usted se va a San Borondón, ya no sabe, Nebot no sabía dónde hacer más puentes ahí, a San Borondón, a Daule, a las ciudadelas de los pelucones, que ahora están en la cárcel, la mayoría de ellos. Pero bueno, qué bueno que ojalá se hubiera multiplicado ese modelo de Nebot, en donde el 86% del municipio, y eso, a ver, hay que hablar de los de fondo. Con recursos del Estado, o sea, públicos. No, la asignación de los recursos a la alcaldía de Guayaquil, que llegó hasta $900 millones al año, por el índice poblacional, etcétera, el 86% iba a obra. El 14% iba a la administración. Mire lo que pasa en Quito con el municipio, es al revés. El municipio de Guayaquil, 3.800 trabajadores aproximadamente, en su momento 3.400. Quito 5 veces y media más que eso. Yo le estoy poniendo un par de ejemplos, porque eso también tiene que ver con la... tercerizado también en Guayaquil. Pero funciona. Todo tienen tercerizado. Funciona. Imagínense, Correa hizo el puente a la isla Santay, a maltratar a los animalitos, no sabían ni qué hacer, obras, se disputaban, que no, siempre lo decimos aquí eso, ¿no? Sí. No, la obra tiene que venir a nivel nacional. Sí, siempre lo decimos. El gobierno tiene que hacer las obras. Para Loja, 30 kilómetros aquí a Catamayo, hay que hacer alguna proeza para que puedan atender. Y perdón, déjeme decirle algo más, esta provincia debería ser el motor energético del Ecuador, porque si usted resuelve en cosas muy sencillas, ¿qué es lo que hay que hacer aquí para la energía en el Ecuador? Esto se resume a 3 cosas. 1, energía fotovoltaica, que la inversión es la tercera parte por vatio que la energía hidroeléctrica. Parques fotovoltaicos para agarrar la energía solar. 2, la energía eólica, que sigue siendo más barata que la energía hidroeléctrica en la inversión. Y aquí ustedes tienen todas las condiciones de la naturaleza para desarrollar parques eólicos. Y eso, lo eólico y fotovoltaico, debería ser la energía del día. Las hidroeléctricas para la noche. Y la termoeléctrica cuando falla alguna de las dos. Esa debería ser la matriz energética del Ecuador. Nada más. Sino que aquí hacemos un lío, puras historias. Esa es la realidad. Exactamente. Bien, ingeniero, el tiempo, pues, como nos restó un poco el retraso por lo que usted había sufrido ahí en el avión, o el avión sufrió ese retraso. Le dejo para que nos comente un poco su agenda, tal vez hoy con los candidatos a la asamblea en la provincia de Loja. Vamos a estar haciendo... que creo que candidatos presidenciales, creo que ni Nebot ni Febres Cordero vinieron en campaña, creo que nunca jamás. No sé si alguien me puede corregir, pero no se los recuerda que hayan visitado la provincia de Loja cuando candidatos a la presidencia. Tal vez en ejercicio, creo que vino Febres Cordero alguna vez a Zapotillo, a un cantón, el resto no. Pero mire, era un hombre que se batió en medio de las dificultades, y yo siempre reconoceré eso, ¿no? Así son las tragedias no es un acto de negligencia de un gobierno, ¿no? Hubo un terremoto y... se perdió el oleoducto. Que perdió el oleoducto, transecuatoriano, pero hubo esa entereza y gente que pudo soliviantarse y para poder salir adelante. Entonces, sufrió también Febres Cordero el secuestro que hicieron los comandos de Taura. Entonces, han habido dificultades en la historia ecuatoriana toda la vida, pero los grandes líderes son efectivamente como el ave fénix, se levantan, resurgen, emergen, vuelan alto, no se arredran ante nada. Bueno, le agradezco. Mire, yo estoy muy gustoso de estar aquí. Estoy recorriendo todo el país. Creo que es muy importante entender que un proyecto político se construye desde abajo, no desde arriba. Aquí no existen genios que mueven palancas, aplastan botones y apretan tuercas y le dicen a la gente qué es lo que necesita. Esos redentores que querían resumir la historia del país en una biografía personal, la historia los tiene prófugos. Entonces,
Yo soy de la creencia que las cosas tienen que nacer desde las bases y para eso hay que escuchar a la gente y para escuchar a la gente hay que recorrer el país. Y yo estoy aquí escuchando, sobre todo escuchando, porque Dios me dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablo. Y escuchando voy matizando, voy componiendo, voy construyendo, voy adhiriendo propuestas que me hacen los diferentes sectores, los diferentes gremios. A mí esta provincia me preocupa porque esta provincia maneja gran parte de su actividad en el comercio. Es una provincia fronteriza, no le arreglan el problema de las distorsiones de los costos ni ningún incentivo para competir con los costos del otro lado de la frontera. El comercio está batido aquí. Esta provincia es una provincia agrícola. No hay crédito oportuno y barato, no hay tecnología, no hay riego, no hay seguro para siembra y cosecha, no hay políticas de comercialización en donde al pequeño productor le importan la fruta o la verdura en el día de la cosecha. No hay comercio justo, no pueden ir de la huerta al mercado directamente, tienen que pasar por el intermediario. Los intereses del Banco Ecuador ahora, Banco de Fomento, sean altos, ¿de quién depende? ¿Por qué no los cogen y alguien los baja, sino más de un plumazo? ¿Por qué no se hace eso? Porque hay una política de la Junta Financiera y ahora antes era una política de la Junta Monetaria y Financiera, hoy es la política de la Junta Financiera una y la política de la Junta Monetaria otra. Pero bueno, en todo caso, por supuesto que el presidente puede hablar con los miembros de la Junta de la Política Financiera y pedir que los intereses de la banca pública bajen para dinamizar el crédito. La gente no puede. Es que por favor. O sea, usted está diciendo que solo es cuestión del presidente. El presidente coge, resuelve, baja intereses y en la banca pública el presidente tiene que hablar con la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera y tratar de bajar el interés hasta donde técnicamente se pueda, porque hay un costo de poner el dinero ahí, el costo del dinero de pero sí, claro, eso se puede regular en concordancia con la Junta de la Política Financiera. Muy bien. De regulación financiera. Y eso necesita este país, déjeme decirle. Ingeniero. Necesita eso, reverdecer el campo, atender el campo está olvidado, cada día está peor y no hay políticas de seguro social campesino, por ejemplo, o políticas de comercio justo que le permitan al pequeño productor llegar al mercado directamente sin pasar por el intermediario, porque muchas veces lo abusan. La agenda le decía así rapidísimo, por favor. Vamos a estar en otros medios el día de hoy, vamos a hablar con la dirigencia, vamos a hablar con jóvenes, vamos a hablar con diferentes líderes gremiales de diferentes sectores de la economía. Vamos a escuchar mucho a la gente, vamos a tener conversatorios con diferentes líderes aquí de la ciudad y de la provincia y tenemos un evento en la noche inclusive cultural. No.